Madrid, tarde nubosa, mucha humedad. Bar en la calle Ruiz de Alarcón, frente al Museo del Prado. Ahí están sentados a la mesa. Te los nombro. De derecha a izquierda, Guido Espadafora, italiano, ex dueño de una empresa siderúrgica que había heredado de su padre quien, a su vez, la heredó de su abuelo quien, a su vez, la recibió como donación de manos de un ciruja que había hecho fortuna encontrando una maleta llena de libras canadienses en la basura. Ahora Guido se encuentra desocupado, vendió su empresa y malgastó todo su dinero en ponerse como regente de una casa de citas donde trabajaban, por propia voluntad, 6 mujeres. Y se vio obligado a presentar la quiebra porque pasaba el tiempo teniendo sexo con ellas, no permitiendo que entraran clientes. Próximo, Antonín Doblevás, nacido en Silesia, Bohemia, República Checa. Créase o no, como su apellido lo indica, músico, ejecutante de contrabajo. Declarado cesante de su puesto en la Orquesta Filarmónica por haber tocado la cola con el arco a una compañera contrabajista. Todo lo que aprendió a hacer en la vida fue tocar su instrumento. Su abuelo le inculcó el don, antes que culminara su vida, fue enterrado dentro de un contrabajo, y Antonín ya siguió sus pasos. Actualmente se encuentra desocupado y gana algunas coronas checas tocando en el subte, pero solo puede subir cuando los vagones están medio vacíos, por una simple cuestión de espacio. Próximo, José Evaristo García Zabalza, natural de Puente la Reina, Navarra, España. Nieto e hijo de colchoneros, pasó gran parte de su vida tratando de convencer a su tío y a su padre que no había allí futuro seguro para él ni para nadie, pero nunca llegaron a un acuerdo porque el oficio venía de generación en generación y no era tema para discutir. Por eso un buen día José armó su equipaje y partió en busca de mejores tierras. Antes de huir fraguó una escritura de compra-venta, falsificando la firma de sus parientes y vendiendo la colchonera a un grupo de gitanos sedentarios de Macedonia. La suerte quiso que recalara en Ouagadougou, Burkina Faso, donde con lo obtenido de la venta de la colchonera puso una fábrica de turrón que dio trabajo a 2.500 personas, pero se fundió a los 2 meses porque con el calor que ahí hacía nadie comía turrón, y tuvo que pagar una fortuna en indemnizaciones, so pena de ser fusilado por orden del gobierno. Estos 3 personajes tienen una cosa en común, por ejemplo, los 3 son separados, habiendo abandonado a sus mujeres y partido en busca de nuevos horizontes. Los 3 rondan los 60 años y la particularidad que los reunía era que se conocían desde la infancia, porque sus familiares se habían encontrado haciendo un crucero por los fiordos noruegos. Desde entonces, continuaron una gloriosa amistad epistolar casi de por vida. Pero las cosas habían cambiado drásticamente para los 3 y la suerte quiso volver a reunirlos esta tarde en el Bar del Retiro. En realidad, quien tuvo más interés en encontrarse fue Guido, para charlar un poco acerca de la penosa situación social y económica por la cual estaban todos pasando y Guido les fue adelantando por carta algunos puntos de interés para desarrollar en una reunión privada. Uno de los ítems más descollantes de la última carta fue el que se refería a que Guido tenía un plan para salir de la miseria y que urgía hablarlo entre todos. Antonín y José estaban muy intrigados por el llamado de Guido, porque éste había sido muy reservado en sus misivas, a pesar de los insistentes pedidos de sus 2 amigos a que les contara el motivo de tan urgente solicitud de verse. Guido comenzó su exposición rememorando su vida y todos los sufrimientos pasados, hizo un parangón con las desdichas sufridas por Antonín y José, motivando a ambos a también confesar sus distintos padecimientos, penurias y sinsabores sufridos. Luego de media hora de charla acerca de sí mismo, Guido tomó el último sorbo de café que le quedaba y fue directo al grano. En la sala de los flamencos del Museo del Prado, había una pintura sin título, absolutamente anónima, que le decían la «Miña Niña», un retrato pequeño de una niña que se estimaba podría datar de fines del 1600. Guido expuso su idea de apropiarse de la pintura, valuada hoy en día en varios millones de euros, venderla en el mercado negro o, a lo sumo, a alguna tribu de Costa de Marfil y repartirse el dinero.
Antonín y José se miraron perplejos y se preguntaron si, en verdad, Guido estuviera hablando en serio. Pero ellos no tenían de qué preocuparse porque Guido tenía todo planeado. La sala donde estaba la pintura era vigilada solo por un guardia, y como se trataba de una sala nueva, aún no tenía instaladas las cámaras, por lo que la tarea tendría que hacerse ahora y no perder tiempo. Los tres quedaron en trasladar sus pertenencias a un mismo refugio municipal, así estarían en contacto permanente, pudiendo ir modificando el plan en la medida que se ajustaran detalles. Antonín y José no estuvieron tan convencidos de participar en el hecho, pero Guido se encargó, un par de días después, de conformarlos, imaginando lo que haría cada uno con la parte del dinero obtenido. El plan era muy sencillo. Guido tenía una reproducción fiel hecha en imprenta, del retrato, solo haría falta cambiarlo y nadie notaría la diferencia. Él se encargaría de hacer el cambio y Antonín y Juan tendrían que efectuar importantes maniobras de distracción. Aprovechando sus conocimientos en metalurgia, Guido se fabricó unos arneses para sus piernas, a manera de sostén, para dar la impresión como si sufriera parálisis o estuviese atacado por una polio mortal. Lo dejarían pasar sin pagar. Un problema menos. Antonín se encargaría de tocar su contrabajo en la puerta, pero desafinando, así los guardias estarían distraídos comentando, riéndose y no atendiendo a sus puestos. José simularía tener un ataque cardíaco justo en la entrada de la sala, para lograr que el guardia apostado abandonara su lugar para ayudarlo, mientras Guido aprovecharía la confusión para intercambiar las pinturas. El plan, mirado por donde se quisiere, era perfecto, y nada podía fallar. Tenían que llevarlo a cabo cuanto antes, lo ideal sería un sábado o domingo, cuanta más gente hubiere, mejor, así la confusión sería enorme. El sábado, día elegido, los tres se levantaron bien temprano y en poco tiempo ya estaban caminando por Ruiz de Alarcón. De la vereda de enfrente, el museo se veía majestuoso, imponente. La cantidad de gente que se agolpaba en su entorno era más de lo esperado, pero pensaban que eso ayudaría a generar más distracción que la que Antonín y Juan debían armar. Necesitaban de la concurrencia de todos para surtir el efecto deseado. Antes de llegar a la entrada del museo, se separaron. Antonín cargó al hombro su contrabajo y se instaló a un costado de la puerta de acceso. Armó su atril con toda calma y paciencia, aunque no llevaba partitura, pero él estaba acostumbrado a tocar mirando un atril, no importaba si tuviera o no partitura. De todas maneras, lo único que recordaba de memoria era la parte de contrabajo solista del concierto de Karl Dieters von Dittersdorf, y lo difícil del caso fue tocarla lo más desafinado posible. Para esto, como ayuda, había aflojado un poco las cuerdas, también. Varias personas se le acercaron, algunas le tiraban monedas que fueron agradecidas con una que otra elevación de ceja y asintiendo con la cabeza. Juan tuvo que pagar la entrada con unos euros que había recolectado en las mesas del bar, dejados a manera de propinas, y buscó el salón de los pintores flamencos. Nunca antes había estado en el Prado, ahora, con todas las salas nuevas que habían abierto era enorme y tuvo que preguntar varias veces por el camino correcto. Una de las veces que preguntó fue a un anciano que dijo estar 3 años ahí adentro y todavía no encontraba la sala de los dibujos de Goya. Guido tuvo suerte, porque con su arnés articulado metálico, cubriéndole las piernas, no pagó entrada porque pasó por discapacitado. Y cuando caminaba el arnés provocaba unos ruiditos mecánicos muy simpáticos, algo así como, trataré de reproducir la onomatopeya, clic-clac, que lograba darle un aspecto como de Robocop pero del subdesarrollo. Fue fácil identificarlo, por eso pudimos seguir todos sus movimientos. Guido entró junto con un grupo de japoneses que reían, hablaban entre ellos en voz alta, sacaban fotos con sus celulares de futura generación y entre tanto barullo que hacían ni siquiera escuchaban a su propio guía. Cuando llegó a la sala de los flamencos se sorprendió de no encontrar a Juan, porque habían cronometrado los relojes y ya tendría que estar en la puerta. Cuando estaba por la mitad del primer movimiento del concierto de Dittersdorf,
Antonín notó que un hombre se quedaba mirándolo fijo, con cara de pocos amigos. Antonín le sonreía mientras su arco danzaba dulcemente sobre las cuerdas. El desconocido fruncía el entrecejo y se acariciaba la barbilla. Cuando por fin Juan pudo dar con la sala, había un tapón de japoneses obstruyendo el acceso. Entre todas las cabezas pudo divisar a Guido que estaba observando la niña, como si realmente entendiera de qué se trataba. Con tanta gente que había, Juan no podía ver si estaba el guardia. Debería localizarlo para teatralizar su ataque al corazón, que tanto había ensayado. Guido ya no sabía qué más ver, en esa sala, por las dudas, quedó frente a la niña, y de ahí no se movió. Antes de finalizar el primer movimiento, Antonín vio que el desconocido que lo había estado observando se acercó a un policía y empezó a gritarle cosas en alemán, señalando a Antonín. Y el policía escuchaba, lo miraba al desconocido y luego miraba a Antonín, lo miraba al desconocido y luego miraba a Antonín, y Antonín pensó que ese tipo había tenido suerte de encontrar un policía que supiera alemán. Los dos hombres aprovecharon que había terminado el movimiento y se acercaron a Antonín, y el policía le dijo que el señor era el cónsul de Austria y que deseaba presentar formalmente una demanda penal contra Antonín por tocar desafinado el concierto de Dittersdorf, y que no podía ser que se faltara así el respeto a un conacional, y que lo tenía que llevar a la seccional. Antonín comenzó a deletrear su inocencia, pero ya se estaban acercando dos policías más que lo obligaron a subir a un patrullero, bajo la atenta mirada de aprobación del cónsul. En otro auto policial cargaron el contrabajo y el atril. José intentó meterse entre los japoneses, pero era una pared compacta que ni siquiera una hojita de afeitar podía pasarla. Y se tomaban todo el tiempo para escuchar hablar al guía que estaba dentro de la sala. En un momento comenzó a saltar para llamar la atención de Guido, pero este estaba duro frente a la niña, y no giraba la cabeza hacia la entrada. Además estaba rodeado de gente que contemplaba el retrato. Guido estaba, en realidad, tratando de pensar cómo haría para cortar el dibujo del marco sin que lo vieran. Era evidente que tendría que aguardar a que se retiraran todos para poder hacerlo. Luego de lo que pareció una eternidad, los japoneses salieron en tropel de la sala, llevándose por delante a Juan, arrastrándolo por el pasillo unos metros hasta que pudo desprenderse de la manada. Cuando logró volver al salón flamenco vio que estaba el guardia. Guido lo reconoció e hizo un gesto como que por fin había llegado. Juan se preparó para su acto, se ubicó para que lo viera el guardia. Se llevó una mano al pecho y lanzó un grito al estilo Tarzán, cayendo al suelo. Segundos después abrió los ojos y vio que el guardia no se había movido de su sitio. Juan se levantó. Lanzó otro grito, llevando la mano al pecho y volvió a tirarse al suelo. Pasó otro largo minuto y el guardia ni se inmutó. Juan abrió los ojos y se incorporó. Recordó que tenía en el bolsillo un folleto del museo. Hizo un cucurucho de papel e introdujo el extremo más delgado en su oído derecho. Sacó su viejo encendedor que traía y le prendió fuego al extremo opuesto del folleto. Así mi abuelo se sacaba la cera de los oídos, gritó al guardia. En un instante 20 policías lo rodearon y lo redujeron, llenando sus extremidades de precintos. Me acerqué al grupo. Juan ya estaba gritando que no había hecho nada malo, solo había querido sacarse la cera de los oídos. Le dije a los policías que se lo llevaran, después veríamos bajo qué cargos. Me acerqué al custodio, me identifiqué y le dije que saliera de la sala. Yo me escondí detrás de una columna. Guido miró para todos lados, sabía que no había podido hacer algo para evitar la detención de su amigo porque eso hubiera sido haberse puesto en evidencia. Pero ahora era su oportunidad, ahí, delante de sus ojos, estaba la niña. Sacó de su sobretodo la lámina con la copia y un cortaplumas, pero cuando quiso acercarse más, no lo pudo hacer, su arnés se había trabado y no podía articular las piernas. Comenzó a saltar para acercarse más al retrato, con el cortaplumas listo para entrar en acción, pero fue solo un intento vano porque el que se acercó fui yo, con dos policías.
Tuvimos que pedir un carrito para moverlo y sacarlo del museo, fue imposible que pudiera caminar, luego veríamos cómo sacarle el arnés. Vociferó varias cosas, tratando de decir de todo y al mismo tiempo. Lo que él no sabía era que a los tres ya los veníamos estudiando desde hacía tiempo, y solo esperábamos saber qué movida, qué paso en falso darían para poder detenerlos. Si tuviera que resumir los casos de cada uno, sería: Guido, buscado por 6 trabajadoras de la calle a las cuales estafó, jamás pagándoles sueldos, vacaciones, seguro de accidentes de trabajo, etc. Antonín, denunciado por maltrato por la contrabajista. Juan, por haber falsificado documentos y escrituras de compra-venta en perjuicio de su padre y su tío, para quedarse con la fábrica de colchones. Y ahora se le sumaba el cargo de tentativa de robo. Por lo menos tendrían para 10 años a la sombra. Los tres terminaron en la misma celda. En una de las paredes lucía orgullosa la lámina de la Miña Niña, segura y en paz. Sí, Guido había tenido un plan. Pero ahora tendría varios años por delante para tratar de mejorarlo.